Buenas tardes, mi nombre es Zaref y hoy estoy aquí con el profesor Carlos Rea, un líder político sindical y aparte mi jefe político, para hacerle unas preguntas de mi materia de ciencias sociales. Yo tengo una asignatura desde la preparatoria Emiliano Zapata en la cual tengo que entrevistar a alguien que esté en el plantel de las ciencias sociales. El profesor Carlos Rea tiene una formación excelente en las ciencias sociales, ya que estudió economía, filosofía, geografía y hasta derecho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Aref. Me da gusto recibirte aquí en esta escuela, donde precisamente durante muchos años trabajé en el área de las ciencias sociales. Para el caso de la secundaria, el área de las ciencias sociales comprende geografía, formación cívica e historia. Pero, como bien tú lo comentabas, yo he estudiado pedagogía, que es parte de las ciencias sociales, historia, sociología, antropología, derecho y también la ciencia política. Entonces me considero una persona con un amplio conocimiento de las ciencias sociales. Bueno, si usted está de acuerdo, profesor, le gustaría que le hiciera unas preguntas. Claro que sí. Ok, comenzamos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia de la docencia? Bueno, el objeto de estudio de las ciencias sociales, primero te explico, es todos los acontecimientos, los procesos que vive la sociedad. Y ya en la docencia, particularmente, hay que entender la asignatura de las ciencias sociales. Si eres maestro de historia, tienes que estudiar historia de Sinaloa, de México, universal. Si eres maestro de geografía, de igual manera. O si estudia la formación cívica, tiene que ver con el derecho. Entonces, el campo de la docencia tiene que ver con una ciencia que es la madre de las ciencias de la educación, es la pedagogía. La pedagogía es la ciencia que se encarga de estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo los alumnos aprenden y cómo el docente busca generar condiciones para que todos los alumnos y alumnas aprendan. Está bien. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la docencia? Es la educación. La educación, sobre todo la educación institucionalizada. Es decir, una educación que se aprende y se enseña en una institución educativa, es decir, una escuela de cualquier nivel, jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura o el posgrado mismo. Está bien, muchas gracias, profesor. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las aportaciones que la sociedad le otorga al estudioso de esa rama? Se le reconoce desde la época antigua al docente, porque los maestros juegan un papel muy importante en la medida que el docente juega ese papel destacado. Recoger, recuperar y compartir, socializar la vasta cultura que ha generado la humanidad. Ok, muchas gracias, profesor. Ahora la siguiente. ¿Cuáles son los problemas ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta el estudioso de esa rama? Bueno, en primer lugar, toda ciencia requiere un esfuerzo. Carlos Marx, un gran filósofo y creador de un nuevo paradigma de las ciencias sociales, el materialismo histórico, él señala que para poder escalar los escarpados senderos de la ciencia hay que fatigarse. Entonces, un problema que se enfrenta el que va a estudiar lo relacionado a la docencia o a cualquier ciencia es que se requiere mucho esfuerzo, un estudio sistemático, y la otra, tener las bases
para poder aspirar a un conocimiento superior. Y yo diría también vocación. En el caso del magisterio, de los docentes, se requiere tener una gran inclinación y un amor por el trabajo que pretende desarrollar. Muchas gracias. Ahora, una pregunta muy controversial. ¿Vale la pena estudiar esa disciplina? Claro que sí, porque en primer lugar tiene un gran reconocimiento social. El maestro, la maestra, el docente, recientemente hicieron una encuesta para ver qué opinión tenía la sociedad sobre diversas profesiones. Y te explico, Aref, que el que salió mejor reconocido por la sociedad fueron los maestros y las maestras. Es decir, el papel que juega el docente en la sociedad es muy importante, no solo por el conocimiento científico que logra que los alumnos aprendan, sino también por la parte afectiva. Un docente está muy conectado emocionalmente con sus alumnos y alumnas y con la sociedad en general. Ok, muchas gracias. Ahora con la siguiente. ¿Qué diferencias existen entre las ciencias sociales y las ciencias naturales? Bueno, que tienen un campo de estudio diferente. Las ciencias naturales, como la biología, la química, la física, la ecología, estudian a la naturaleza, y las ciencias sociales estudian los procesos sociales, válgame la redundancia, de la humanidad. Es decir, son campos de estudio diferentes. En el caso de las ciencias naturales se trabaja más la experimentación, la observación, la experimentación, la elaboración de la hipótesis, la comprobación. Y en el caso de las ciencias sociales son más cualitativas, tratan de estudiar al fenómeno con sus particularidades. Es diferente el método para estudiar las ciencias naturales de las ciencias sociales. Entonces, concretando, tienen diferente campo de estudio, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Tienen diferentes disciplinas que la integran y tiene diferente método para abordar el estudio. Es decir, tienen una metodología diferente. Muy buena respuesta, muchas gracias, profesor. Ahora otra siguiente en la cual tenemos las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Qué diferencias existen entre sus objetos de estudio, entre las ciencias sociales y las ciencias naturales? Bueno, que digamos la naturaleza se caracteriza por tener leyes más generales. Tiene una manera de investigarse diferente, como te decía hace rato, donde trabaja más la experimentación. En el caso de las ciencias sociales, como cada acto humano es único y irrepetible, tiene sus propias características, ¿no? Entonces, por ello, no se puede estudiar a las ciencias sociales de la misma manera que las ciencias naturales. Cada una tiene, repito, su propia metodología, su propio enfoque, porque son áreas diferentes. Ok, muchas gracias, profesor. Y ya para terminar, ¿qué me puede decir sobre usted? Pues que yo desde niño me incliné por las ciencias sociales, particularmente por la historia. Desde la primaria, sobre todo desde cuarto año de primaria, se despertó en mí el interés por entender lo que ocurría en la sociedad. Me llegaba a preguntar por qué había desigualdad social, por qué unos
tenían un nivel socioeconómico diferente a otros. También llegué a preguntarme si era posible organizar la sociedad de diferente manera. Entonces, desde niño, por eso, como bien lo dijiste tú al inicio, primero me interesó la historia, y cuando empecé a ser militante político, me di cuenta que la base de la sociedad es la economía, que el hombre, antes que pensar y antes que tener ideales, el hombre necesita comer, y para comer tiene que haber alimento, y para que haya alimento tiene que producir. Entonces la economía la entendí como la base de la sociedad y la explicación de muchos problemas sociales, e ingresé a la escuela de economía. Luego también estudié pedagogía para ser maestro, hice 2 maestrías en pedagogía y tengo un doctorado en ciencias de la educación. Y luego he estudiado un poquito arqueología, antropología, ciencia política. El primer libro de ciencia política que leí fue el del padre de la ciencia política, que es Maquiavelo. Pero leí a Thomas Hobbes, leí a John Locke, leí a Rousseau, leí a Carlos Marx, es decir, estudiosos importantes, clásicos, digamos, del estudio del área de las ciencias sociales. Y luego estudié geografía, estudié derecho también, la importancia de conocer las normas jurídicas para ver cómo está la sociedad regida por leyes, y eso me dio la oportunidad de tener un panorama más amplio. Yo invitaría a que el que le interese entender lo que ocurre hoy en la sociedad debe de estudiar las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Bueno, está bien, muchas gracias, profesor. Esto ha sido todo. Este trabajo es mi producto integrador de la unidad 1, o sea, mi trabajo final. Muchas gracias, profesor, por acompañarme aquí en esta entrevista. Te felicito porque eres buen entrevistador y realmente me sentí muy motivado con tus preguntas, y te invito para que te intereses por las ciencias sociales. Sé que ya lo haces, pero que tengas mayor interés. Está bien. Bueno, muchas gracias, profesor, ¿no? Hasta luego. Que tenga un buen día.